Profesor Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico está conmigo esta mañana para brindarnos justamente esta información que nosotros necesitamos conocer. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muchas gracias, Alicia. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es definir unos conceptos que uno siempre lee en los medios y ve en todas partes. El primero es qué cosa es el Producto Bruto Interno, el PBI. Simplemente es cuánto produce una economía en un periodo de tiempo, nada más. Lo segundo es que una economía crece cuando produce más y está en recesión cuando produce menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo importante es que el crecimiento se conecte con la calidad de vida y con el bienestar de todos. Claro. Y eso pasa a través de dos caminos. Más crecimiento, más producción, más chamba, que es lo que más falta ahora. Y más crecimiento, más dinero para el Estado, vía pago de impuestos. Entonces el Estado tiene más plata para gastar y se supone que eso va a los sectores más necesitados. Con estos conceptos podemos ver algunos datos. Vamos a la segunda diapositiva. Pasamos a la segunda. En el primer trimestre de este año hemos vuelto a crecer después de 4 trimestres de caída. La noticia es buena. Hemos crecido 1.38%. ¿Y cómo se lee ese número? Que si lo comparamos contra primer trimestre de 2023, hemos producido 1.38% más. Eso es bueno. Los sectores que mejor han estado han sido minería, alojamiento y restaurantes. Los que menos crecieron, pesca y manufactura en general. Esa es la data que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto esperaríamos crecer este año? Abril va a ser mejor que marzo. Y lo otro es, ¿cuánto deberíamos poder crecer? Vamos a la siguiente... ¿Una lámina más? Lámina. Primero, se espera que crezcamos entre 2.5% y 3% este año. Quiere decir que Perú produciría este año 3% más comparado con 2023. Sin embargo, y esto hay que decirlo, eso no es suficiente para crear empleo ni para bajar pobreza. Hay un número que le sugiero, podríamos llamar el número mágico. Tenemos que crecer encima de 4%. 4 tiene que ser el umbral, porque a partir de ahí ya bajas pobreza y creas empleo. ¿Qué cosa se puede hacer? Primero, aprovechar los precios altos del cobre. El cobre está subiendo a niveles enormes por la gran demanda de China por cobre y Perú es un país minero. Eso nos convendría a todos porque eso mueve la economía. Al final del día, lo que queremos es crecer, no por crecer, sino crecer para que el bienestar de todas y todos los ciudadanos aumente. Para eso requerimos, por un lado, empleo y por otro lado, que el Estado use bien el dinero que recoge de los contribuyentes. Esa es la idea, Alicia. Carlos, bastante claro entonces esta exposición y esta explicación que nos brindas, porque lo que tú decías es que el crecimiento se tiene que conectar con el bienestar de la población. Esa es la clave, ¿no? Pero ¿qué ha pasado este 2024, pese a que hemos crecido, dices tú, 1.38%? ¿Por qué este crecimiento no lo siente la mayoría de los peruanos? Buena pregunta y muchas gracias por eso. Porque es muy chiquitito. Es decir, el 1.38 desde luego que es mejor que 2023, que caímos 0.6. Pero todavía no es suficiente. Entonces, lo que necesitamos es que ese 1.38 se convierta en 4. El problema dice que si no se convierte en 4, este año tampoco va a bajar la pobreza, es más, subiría. ¿Por qué no llegamos a ese 4%? ¿Por qué le resulta tan difícil a los peruanos poder subir en 4%? Mira, Alicia, a mí me parece que el Perú ha caído en una trampa de crecimiento. Es como si se hubiera estabilizado entre 2 y 3 a lo largo de los últimos 10 años, sacando el año de la pandemia, y no podemos salir de ahí. ¿Pero por qué no podemos salir de ahí? Corrupción, Estado que no gasta bien el dinero, la educación no mejora, la salud no mejora, la inseguridad crece brutalmente cada vez más y los pequeños negocios tienen que poner un montón de seguridad para poder funcionar, etcétera. Carlos, entonces con esta explicación entendemos de que no crecemos por una serie de factores, pero sobre todo es por la toma de decisiones o de desacertadas decisiones en distintos sectores. Sí, mira, Alicia, hoy más que nunca la mala política está determinando la economía. Y eso es algo que obviamente pareciera que escapa a la economía, pero la economía no está en el aire, está en una realidad determinada. Hay que ver inseguridad, hay que ver educación, salud, caminos, que no pase lo que pasa con el grifo, por ejemplo. Esas cosas son imposibles, es decir, eso no debe ocurrir. Entonces, lo que está fallando acá es, digamos, en la política, en el sentido que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no están sacando leyes que realmente promuevan el crecimiento, que al final nos combina a todos. Y esta explicación es realmente interesante, Carlos, porque nos permite entonces entender que no se trata solamente de políticas económicas, ¿no es cierto? De cómo se maneja, no sé, el Banco Central de Reserva, cómo se maneja el Ministerio de Economía, sino es un macro, ¿no? De cómo se le brinda seguridad al ciudadano, seguridad al inversionista, seguridad en distintos ámbitos, y eso nos permite entonces tener esta
este clima de estabilidad? Mira, exactamente. Lo que hay que comprender es que la economía no funciona en un vacío, funciona en una realidad concreta. Y en esa realidad concreta, en la que nadie cree en la presidenta, nadie cree en los congresistas, en el Poder Judicial, la corrupción está extendida, la economía simplemente no puede funcionar. Entonces, cuando tengamos políticos que realmente se preocupen por el bienestar de todos y saquen leyes en favor de todos, la economía se debe empezar a mover encima del 4%, porque tenemos cómo. Ajá, claro. Ahora entendemos entonces con esta explicación, Carlos, cómo seguimos en este problema y estamos entrampados, como bien lo has reflejado. Es una trampa. ¿Por qué? Porque no hay este entendimiento y porque no hay definitivamente una buena capacidad, ¿no es cierto?, para liderar estrategias para mejorar al país, ¿no? Ese es el mejor resumen, eso es todo. Para que veas que eres un buen profesor, te he entendido clarísimo la explicación de esta mañana. Muchísimas gracias al profesor Carlos Parodi, entonces, por este bloque económico, y con él todos los martes, por supuesto, vamos a ir aprendiendo un poquito más de la situación de nuestro país. Gracias, Alicia, gracias a todos.